Yeah, I know there's a conflict is going on. That Russia is invading Ukraine. Creo que el objetivo es como que Rusia, el presidente quiere adueñarse del país o pues, tener poder, ya que por lo que sé, tiempo antes ya se adueñó de un país, ahí no sé cómo exactamente, pero con el pretexto de ayudar creo que se adueñaron de una parte y creo que quieren hacer lo mismo con esto. Mira, yo lo he visto en televisión, en las noches, cuando pasa la noticia como a las 10:30, 11. Entonces yo veo, se ve en la pantalla cómo tumban los edificios de las casas y los aviones andan arriba. Estas noticias están pasando todas las noches, todas las noches. No hay una noche que no pase. Cada noche de lo que pasa en el día, cada noche. Se ve muy, mi forma de pensar es triste de ver las casas cómo se redumban y gritan. Me imagino que ha de haber gente adentro. Pues solamente he visto lo que nos dejan ver los medios de comunicación aquí, las amenazas que hay hacia Rusia, hacia Ucrania y la contraparte que puede tomar si pasa algo todo el mundo. Y pues a mí la verdad los primeros 3 días no ni siquiera podía dormir porque son cosas globales. Anoche vi, yo no sé dónde es el Mar Negro, pero corrían sobre la montaña a esconderse en el Mar Negro, dice. Y sí se vio un tramo de Mar Negro. Bueno, ahora la gran tristeza que da, que lloran los niños, lloran las mujeres. Al ver esto se pone uno triste, porque no hay esperanza, los están atacando, no hay nadie un país que se acerque a darle la mano. Lo dejaron solo, abandonado a ese país. I don't know how far they're going into. I just know that the world is just standing by and watching, kind of. And it reminds a lot of like 1939. We still haven't learned. I feel like nothing has changed. This is still like it was during World War II. Hitler did the same thing, and it just like kept going. And it's not about who's right and who's wrong. It's just about what is wrong. It's really like everybody should be on the same page. I don't feel like it should be like us fighting you. It's just like all the world should be like this. Shouldn't enough. Enough is enough. No nada más es un país lejos, aunque esté el otro, es un mundo nada más. Y si con tanta tecnología que ahorita hay, la toman de alguna forma bélica, va a afectar muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Y también me da tristeza porque cuando habla de guerra también se habla de destrucción, no nada más humana, sino natural y de medio ambiente. En mi opinión, una guerra como la Primera y la Segunda Guerra Mundial en estos tiempos es pues tal cual primitivo. O sea, siento que pueden haber disputas entre países, pero este tipo de confrontaciones son para el tiempo en el que estamos viviendo, donde se ve demasiado, se han abierto los temas a diferentes problemáticas en todo el mundo, ya sea el racismo, el clasismo, la homofobia, todo ese tipo de cosas. La violencia es una respuesta demasiado, o sea, es inaceptable. No creo que, no es de ninguna manera justificable. Because it's just always the war for the rich and just the people, the civilians and the people are hurting. And la guerra en lo particular pues es algo que beneficia solamente a unos cuantos, no es para beneficio común de todo el pueblo ni de todo el mundo, ¿no? Sino que solamente unos cuantos gobernantes salen abastecidos, digamos, con ese logro, ya sea que ganen o que salgan perdiendo, ¿no? They're just sitting in their palaces or whatever, just directing and planning or whatever. They don't even fight themselves. It used to be different when you had like in medieval times when you had like the king was first in line. Okay, if you want to do that, if you want to declare war, you go first. I follow you if I believe in what you're going to do. But now it's just like politics and muchas veces se involucran personas, en este caso militares, que no tienen nada que pelear contra las otras personas y los mandan pues a matarse uno contra otros. Desde que tú entras y te formas como militar, te mentalizan a servir a tu patria.
Entonces en este caso tú no estás en condiciones de decir yo no quiero ir, porque lo tienes que hacer. Pues por salvar la vida, tendríamos que hacer lo mismo que ellos están haciendo, porque ya no pensamos si tenemos o no tenemos. Lo que hacemos es agarrar unos trapos y una mochila y esconderse. Ahora, si tenemos con qué mantenernos en otro lado, no sufrimos, pero si no tenemos, imagínate, nos morimos de hambre, o nos hacen algo, o nos alcanzan y nos matan. Por eso es que yo pienso eso que está pasando allá y me pongo a pensar en mí misma, en mi familia, la gente, mis vecinos, en todos. No nada más en mí pienso, sino en todos. Pues yo creo que haría lo que cualquier persona o cualquier animalito cuando se siente amenazado. Huir o pelear. Pero yo creo que en las condiciones que están ahorita no tengo nada equitativas. Si yo tuviera a mi familia cerca de un peligro, pues yo huyo. ¿Qué otra cosa voy a hacer? Que hayas nacido en una vida totalmente tranquila, donde las guerras eran parte de la historia y que de pronto digan, no, pues es que puede que estés viviendo otro momento histórico, es como preocupante, porque sé que las cosas cambian, entonces ya sea peligro al mínimo o tal cual directo como el que están viviendo las personas en Ucrania es un poco inquietante. Either way, it's not good because like you're destroying like an economy and there's millions of people living in Russia that which are against the war. And was it their fault because of the president decided to do what he wants? Or there's a World War III and a lot of people have to go to war and blah, blah. It's either way, it's really, we already lost. I think whoever wins or whoever loses, the world already lost. The moment they started fighting, bombing, whatever, we lost. As a human race, we lost. As simple as that. Porque en realidad todos somos hermanos. ¿Por qué somos hermanos? Porque tenemos el color de tu sangre es roja, la mía es roja, de él roja. No cambia de color, no es verde, ni azul, ni blanco. Todos tenemos la misma sangre. Teniéndolo presente en este momento, sí es como que la empatía, sobre todo, de pensar cómo es que están viviendo todas esas personas, sobre todo niños o personas que no tienen absolutamente nada que ver, sí es demasiado triste y desconcertante, porque pensar que alguien tenga que pasar por todo eso, pero al mismo tiempo se siente extraño porque al no verlo tal cual, o sea, estar en un lugar donde está aislado de todo eso, se siente un poco irreal. No lo niego, a mí se me rodan las lágrimas, me cae que yo lloro cuando estoy ahí acostada en mi cama y lo estoy viendo. Digo, Dios mío, ¿por qué permites esas cosas? Y tú sabes que la historia siempre, lo único que cuenta es violencia. I just hope that we learn after this. Because what always gets me just that people think that things are going to happen exactly the same, but it's not about what, like people really like should study history, like how do people feel, what is going on in the people's mind at the time. And right now it's just facts. Oh, in 1939 this happened. And they actually never talk about people's emotions, what's going on, what actually drove the war, because it's the same emotion that people are feeling now. And it's no surprise that this war is happening. It could have been like many sparks that could have started a war, and this is just this. It also made me kind of sad because, you know, there's war everywhere, and it's kind of sad to see like it's only when the first world countries are touched that the world steps up, because like a few years ago there was like the immigration things, like the immigrants flooding the Europe, dying in the sea, escaping war or situations of coming from war, or they're always trickle down from the first world anyways, and nobody does nothing. Nobody even lends a hand. And now it's beautiful to see the world that is like helping each other, but it's like... Moralmente es lo primero que te afecta, ¿sí? Entonces lo primero que tú dices pues es cómo es posible que en nuestro propio planeta esté pasando este tipo de situaciones por culpa de unos cuantos nada más. Entonces la moral es lo primero que pues, se te baja y tú dices, no, pues no puede ser, ¿no? ¿Qué tipo de personas somos? ¿Qué ambiciones tenemos? ¿O qué es lo que deseamos más que nada para nuestros hijos
o para nuestro planeta entero, ¿no? Back when, whatever, like in World War II or whatever, there was no information. There's just politicians that telling you, go, these people are evil, go and fight. And you don't know, and you believe, and you go. But now there is no excuse, you have friends that are Ukrainian, you have friends that are Russian, you have friends that are Germans, you have friends from all over the world. So you know there are people, humans like you, they have dreams, they have lives, and so why? ¿Por qué no el gobierno le llama la atención al otro? Mira, vamos a platicar. Voy a tu país, si tú no quieres venir, como yo soy de la necesidad por mi gente, yo voy, sentémonos a platicar. Pero no. Me contesta, te contesto con bala me contestas, con bala te vuelvo a contestar, y es cuento de no acabar. Now is your time to choose. You cannot be in the middle anymore. This is what happens to the world. Like in this war, you cannot be in the middle. You cannot say, maybe, no. This is the time that we have to choose. Which side do you want? You want life? Whatever choice you choose, but you're responsible for it. Because for so many years, we just step down and just see. But now we cannot anymore. So me, even if I'm on the other side of the world, it's still gonna come to me because it's a lot safer to just follow whatever leaders are saying, because then you feel like you don't have your responsibility, but we're all responsible for what's going on in Russia right now. So yeah, I'm on the other side of the world, but I'm responsible too. What to do.